¿Quién alguna vez no ha podido ver una tabla periódica? Con una tabla periódica podemos observar más de un centenar de casilleros, donde en cada uno de los casilleros se observan símbolos. Estos símbolos van a representar a una especie de átomo, ¿no?, que va a diferenciar a cada uno de los elementos, en este caso, los elementos de la tabla periódica. Si nos remontamos, ¿no?, hace más de 2 siglos, vamos a empezar que los primeros químicos, es decir, los alquimistas, trataron de dar ciertos nombres a ciertas sustancias. En ese entonces, por el año 1800, solamente se clasificaba, ¿no?, a los elementos o a las sustancias que podían ellos tener a su alrededor, ya sea como el agua, ya sea como el fuego, ya sea como la tierra o como el aire. Esos eran los únicos elementos que para ese entonces, ¿no?, correctos ellos, podrían existir. Ya con los años, ¿no?, llegando más o menos al año 1829, se conocían alrededor de 60 elementos químicos. Estos 60 elementos químicos ya no iban a ser tanto la tierra, el mar, ni el aire. ¿Qué iba a ser? Iban a ser, en el caso del carbono, el caso del hierro, el caso del azufre. Todos esos elementos químicos existían ya para entonces, o mejor dicho, se habían descubierto, porque de que existían desde hace muchos años. Mira, en el año 1829, el señor Johann Dobereiner trató de agrupar a estos elementos, ¿ok? A estos elementos él los fue estudiando y se dio cuenta que algunos elementos tenían propiedades similares, propiedades químicas parecidas. Entonces, él los agrupaba en grupos de a 3 elementos y al agruparlo de a 3, el señor Johann Dobereiner los llamó las triadas. Entonces, en 1829, el señor Johann Dobereiner agrupó los elementos de a 3 y las llamó triadas. Ahora, pero no se trataba de simplemente juntar a 3 elementos y formar una triada. Tenía que haber una condición especial. La condición especial era esta, que si yo juntaba 3 elementos, cada uno tenía su determinada masa. Pero para que exista una triada, el elemento central, es decir, si acá tenía mis 3 elementos, el elemento central tenía que cumplir una condición. Tenía que ser el promedio de las masas de los elementos que estaban a los extremos. Por ejemplo, tenemos el litio, que tiene una masa de 7. El potasio, que tiene una masa de 39. Y él colocaba al sodio en el centro. Recuerda, yo te dije que una triada tenía que cumplirse esto. El peso o la masa del elemento central debe ser el promedio de las masas de los elementos que están en los extremos. ¿Ok? Recuerda, ¿quién está aquí? Él está en un extremo. Él también está en otro extremo. Y él es el átomo central. Ahora, vamos a calcular la masa de este átomo central. Y mira, el peso ¿de quién? Del sodio debe ser el promedio, digamos. ¿Cómo yo saco el promedio? La suma de los dos, en este caso 7 más 39, y como son 2 números, se va a dividir en 2. Ese va a ser mi promedio. Quiere decir que 39 más 7, ¿cuánto suma? 46. Y 46 entre 2 me va a dar que el peso del sodio es 23. Y exacto, el peso del sodio es 23. Entonces se cumple para esta triada. El señor Johann Dobereiner llegó a encontrar 20 triadas, quiere decir los 60 elementos que en ese entonces existían. Recuerda, el elemento central debe ser, en masa, el promedio de los átomos que están en los extremos. Las famosas triadas de Dobereiner
¿no? Por el año 1829. Ya años más adelante, el señor John Newlands empezó a agrupar también a los elementos, pero los empezó a agrupar de a 7. ¿Ok? Ahora, pero debían cumplir una condición también. No referidas a las masas, sino ya referidas a sus propiedades químicas. ¿Qué decían las famosas octavas de Newland? Porque así las llamó. Él decía que cada octavo elemento, las propiedades químicas debían repetirse, o en todo caso, debían ser similares al primer elemento. Por eso las llamó octavas, pero él las agrupaba de a 7. Octavas viene porque dijo, ¿no? Cada octavo elemento, las propiedades químicas se tienen que repetir. Y si observamos nuestra tabla periódica actual, vamos a observar que sí se puede encontrar una triada. Por ejemplo, primero está el litio, ¿no? Si continúo hacia el lado derecho, voy a encontrar que viene el berilio, después va a venir el boro, después el carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. ¿Ahí cuántos elementos tengo? Tengo mis 7 elementos, mira. Tengo así mis 7 elementos. Esto conforma una octava de Newland. Pero ¿dónde está, no, el enunciado? Cada octavo elemento, las propiedades químicas se tienen que repetir. Quiere decir que si yo del flúor regreso al casillero que está por debajo del litio, ¿con qué me voy a encontrar? Con el sodio. Quiere decir que estos elementos que están, ¿no?, en una misma columna tienen que tener propiedades similares. ¿Quién es el octavo elemento? El sodio. Este es mi octavo elemento. Quiere decir que su propiedad debe ser parecida a la del litio. Eso era lo que tenía el señor Newlands allá por el año 1865. Pero no olvides, él los agrupaba de 7. Sus octavas de Newland, ¿no?, vienen, ¿no?, de que cada octavo elemento, las propiedades químicas, tienen que repetirse. Ahora, unos años más tarde, el señor Dmitri Mendeleev, ¿no?, el ruso, trató de estudiar las propiedades químicas de todos los elementos. Entonces, él estudia sus propiedades químicas. ¿Ok? Sus propiedades químicas. Y él encuentra, ¿no?, que cada una de sus propiedades químicas de estos elementos dependía estrictamente de su número de masa, es decir, de su peso atómico. Y una vez que él encuentra, ¿no?, que las propiedades químicas de un elemento dependían de su masa, él, ¿no?, formula la primera ley periódica. Primera ley periódica. ¿Qué decía la primera ley periódica? Decía que las propiedades químicas de los elementos dependían de su número de masa. Dependían de su número de masa. ¿Ok? Entonces, el señor Mendeleev en el año 1869 propone la primera ley periódica que decía que las propiedades químicas de todos los elementos dependen de su número de masa. Ahora, ya en el siglo XX, al inicio del siglo XX, el señor Henry Moseley, con ayuda de los rayos X,
¿no? Encuentra por decirlo así, encuentra que las propiedades químicas de todo elemento no dependían de su número de masa, sino que estaba bien ligada a lo